Amigos, ¿qué tal? Una semana más con todos ustedes, las cuentas claras. Estamos en Expo Ourense, donde se ha celebrado Previsel, un salón sobre la prevención que va a ocupar una parte de nuestro espacio. Pero antes vamos a dedicarnos a un sector estratégico en la provincia de Ourense, es el turismo rural. Acaban de darse a conocer algunos datos, algunas conclusiones verdaderamente interesantes y merece la pena profundizar en ellos. Luego ya, una vez que hemos cogido la senda del turismo, nos detendremos en algunas variables relacionadas con este sector. Por lo tanto, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa, que arranca con esa referencia al sector turístico después de varios años donde la actividad estuvo poco más o menos en barbecho, las cosas como son. Ahora podemos llegar a conclusiones positivas. Crece este tipo de actividades. Las cifras relativas al turismo rural comienzan a mejorar. En los últimos 10 años el crecimiento fue notable. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística facilitados en febrero, hay 71 establecimientos de turismo rural en Ourense frente a los 57 del 2008 al comienzo de la crisis. Por lo tanto, el aumento fue del 19,8%. Dicho de otra manera, a salvo de importantes baches en el bienio 2011-2012, la actividad se recupera. Recientemente se ha publicado un estudio sobre el sector y hemos querido profundizar en él. Lo hemos hecho con Elisa Alén, que ha participado en su elaboración. Esta profesora de marketing en la Facultad de Empresariales y del Máster de Turismo aborda alguna de las conclusiones. As cifras non parecen demasiado boas, é certo que xa recalcamos e quedou de manifesto no foro que son cifras medias, é dicir, non reflicten a realidade de todas as casas de turismo rural e por eso pensamos que hai que seguir traballando e agora é o momento de pensar en estrategias concretas que melloren esas cifras globais, porque sí que é certo que hai casas que xa o están facendo moi ben, pero o que é necesario é que todo o sector funcione moi ben, como conxunto. Por lo que respecta al contexto local, cree que el sector ourensano es un destino importante dentro de Galicia. Ourense como destino de interior xoga un papel moi destacado. Eu penso que se están facendo algunhas cousas moi ben. Unha das propostas, por poñerche un exemplo, é a xeración de máis produto, e aí podoche falar do exemplo de Ribeira Sacra, como itinerario turístico, e que se está a traballar moi ben esa dinámica, ou podoche falar de outras localizacións na que están tendo en conta recursos endóxenos das distintas zonas. A que me refiro? Nos estamos referindo a non só ofrecer un aloxamento no rural, sino un produto específico que poña en valor esos recursos endóxenos, por exemplo, no turismo. Entre los retos que debe asumir, Elisa Alén cree que es fundamental la profesionalización. A oferta de aloxamento no rural ou dun produto turístico rural se está utilizando como unha renda complementaria do rural. Quere decir que as persoas que son propietarias desa casa teñen outra actividade principal. A eso chamamos falta de profesionalización. Porque quero matizalo porque parece como que se oferta un mal produto, non é ese o caso, non é iso a mensaxe que queremos mandar, sino que mesmo no Observatorio de Turismo Rural que se menciona nese documento se recolleron datos que din que o tempo que os propietarios das casas adican á xestión é moi pequeniño. É dicir, que é claro que non é a súa actividade principal. A iso nos referíamos con profesionalización. Otro de los factores que determinan el sector es el aumento de la inversión empresarial. Non é tanto necesario un investimento directo de parte da administración pública, sino máis ben por os mimbres para que esa actividade se poda desenvolver. De feito, moitos empresarios que participaron na xornada nos dixeron que se ve oportunidade de negocio vai haber investimento. O que temos que poñer en valor o noso medio rural e dar, digamos, as posibilidades para que eso se desenvolva, non tanto facer un investimento directo. De cara al futuro, Elisa Alén indica que el turismo rural tiene un gran potencial de crecimiento, pero cumpliendo una serie de requisitos. Pensamos que para que ese potencial se desenvolva, precisamente por eso se fala da especialización e de xerar sinerxias con outras empresas. O sea, o que non pode ser é que só ofrezamos unha cama no rural, un aloxamento, sino que é necesario que eu, se ofrezo unha cama, pois me poña en contacto, se non teño na miña propia instalación, pois imagina, no caso que te acabo de comentar, de enoloxía, pois unha bodega,
pois podo falar con propietarios de bodegas e chegar a acordos con esos propietarios. Tamén se falaba e se facían propostas relacionadas con turismo activo. Hai moitas empresas no rural que están a traballar moi ben nesa liña, pois en rutas de BTT, en rutas de sendeirismo, en barranquismo, en patrimonio cultural. Me comentabas antes na provincia, por exemplo, se me está ocorrendo o tema de Ribeira Sacra, que temos agora, estamos a ver se nos dan a consideración de Patrimonio da Humanidade, se está a traballar nesa liña de moitas pequenas empresas traballando xuntas e xerando un produto, de tal maneira que se me vou unha fin de semana a Ribeira Sacra, non só durmo ali, se teño posibilidade de facer unha ruta do Románico, por exemplo, non? Entón, pensamos que iso é o que hai que buscar, esas sinerxias entre moitas empresas que ao final, de cara ao consumidor, xeren un produto, que é o que adquirimos, unha experiencia máis que produto, deberíamos decir hoxe en términos de marketing. En cuanto a los perfiles del sector, esta es la reflexión que hace Elisa Alén. Me gustaría que fora xente que tuvera vocación de experiencia turística e que quixera traer a xente ao noso rural e, sobre todo, valorizar os nosos recursos endóxenos, que creo que son moitos e moi variados. Aí Galicia creo que ten un valor engadido importantísimo que non estamos a desenvolver en todo o seu potencial. De cara al futuro, la autora del informe alude también a estas reflexiones. Home, me gustaría que se seguira avanzando no bo camiño. Que quere decir? Pois que a xente empezase a darse conta das potencialidades do rural e que se empezase a traballar máis ou que se traballase máis en produto e en experiencia. Iso é o que me gustaría a min. O que me gustaría dentro de 5 anos estar aquí e contarche que avanzamos moitísimo, que se cambiou a clasificación das casas de turismo rural, que o plan que están a elaborar dentro da Xunta de Galiza para o turismo nos próximos anos, pois que desenvolveu novas potencialidades e que somos quen de atraer a máis turistas que veñan ás nosas casas de máis calidade e, se é posible, incluso máis internacionais. Iso é o que me gustaría a min estarche contando dentro de 5 anos. Pero, bueno, dependerá da aposta que faga o sector privado, do que este disposto a desenvolver o seu produto e tamén da aposta que se faga no sector público, claro. Las plazas de turismo rural en Ourense pasaron de 690 en el año 2008 a 867 contabilizadas este año. Es decir, el crecimiento fue del 20,5%. Por su parte, el grado de ocupación por plazas pasó del 25,5% al 42,7% de media los fines de semana. Y después del turismo tocamos un elemento tangencial. Hablamos del vino, de la cultura del vino, también del enoturismo y de sus posibilidades desde el punto de vista de la divulgación de la cultura, pero también de la economía. Y nos aprovechamos de una jornada formativa que en ese sentido acaba de celebrarse en la Confederación de Empresarios de Ourense. La cultura del vino o la viticultura como elemento con capacidad de atracción turística. La empresa Galicia.wine, creada hace un año por el empresario urensano Jorge Vila, está llevando a cabo acciones de divulgación de estos conceptos entre varios sectores. En días pasados impartió un curso en la sede de la Confederación de Empresarios de Ourense. Según este profesional, la conexión del vino con el turismo es muy importante. Yo creo que el vino tiene unas posibilidades tremendas en cuanto a turismo, ¿no? Sobre todo porque es muy fácil unirlo a otras cosas muy positivas que podemos utilizar en la provincia, como pueden ser, por ejemplo, el termalismo o todo el patrimonio histórico y artístico que tenemos, ¿no? La combinación de todos estos factores hace un producto muy atractivo, ¿no? Y en muchos sitios está funcionando muy bien. Solo tenemos que darle forma, ¿no? Buscar la manera de ensamblar todo eso y hacerlo fácil para los turistas. Y yo creo que el potencial será muy grande. Vila cree que se debe aprovechar mejor el potencial de la vinicultura, una circunstancia que no siempre se está dando. Yo creo que se puede aprovechar mucho mejor, sí. Y que hay mucho que podemos hacer y creo que simplemente estamos empezando. Sobre todo esta parte de facilitarlo, ¿no? Cuando nosotros somos turistas en cualquier otra zona, nos cuesta saber qué sitios debemos visitar, cómo organizarlo, y si tienes que ser tú la persona que lo hace, busca, siempre es un poco más complejo. Pero si te lo facilitan, si te ayudan a ensamblarlo, yo creo que funciona mucho mejor. Hay otro paso fundamental, que es la concienciación y la implicación de las bodegas en el desarrollo de estas iniciativas.
las bodegas son conscientes del potencial. Muchas de ellas han visitado bodegas por todo el mundo en las que el enoturismo está trabajado de una forma muy profesional y se le saca un rendimiento económico muy grande. Entonces ellas saben que este potencial existe, la mayor parte de ellas, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente las bodegas están orientadas y centradas en su negocio, que es la producción del vino. No tienen tanto, a lo mejor, tiempo, disponibilidad o posibilidades de abarcar un ámbito muy diferente a la producción del vino como es el del turismo. Y eso pues requiere la dedicación, a lo mejor el personal, las instalaciones, requiere todo un proceso que bueno, hay que ponerse manos a la obra. Desde que llegan hasta que después de las 9 horas se van, su percepción del mundo del vino cambia. Y es que casi cualquier ámbito, creo yo, con tener unas pequeñas nociones para saber orientarte y entender mejor ese mundo, lo disfrutas mucho más. Y en el caso del vino ocurre esto. Saber 4 cosas sobre la viticultura, sobre cómo se produce el vino, sobre cómo entenderlo en la boca, cómo disfrutarlo, hace que el disfrute del vino cambie radicalmente. Entonces, tanto para profesionales como para aficionados, el aprovechamiento es máximo. Entre las actividades formativas, la empresa imparte cursos de cata, iniciación a la historia del vino o conocimiento del suelo, climas, etc. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora.